tal? Buenas tardes. Vamos a ver de la carrera de Ingeniería Industrial, Estadística Inferencial 1 y 2, con el profesor Juan Morales. Estamos haciendo la unidad 3, análisis de varianza. Vamos a ver unos conceptos del análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. Y aquí vemos el ejemplo, dice que no es simétrica, sesgada a la derecha, pegada al 0, únicamente los valores no negativos. En los métodos de análisis de varianza hay un factor que se utiliza para someter a la prueba de la hipótesis que 3 o más medias poblacionales son iguales, donde dice que la hipótesis nula plantea que hay 3 medias que son iguales, y la hipótesis alternativa plantea que hay 3 medias diferentes entre sí. Un valor de P pequeño como el 0.05 menos conduce el rechazo de la hipótesis nula, que sería nuestra hipótesis de que sean iguales las medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como uno mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Con un estadístico de prueba F pequeño, valor P grande, que sería la gráfica aquí. El ejemplo, estadística de prueba F, valor de P pequeño, que sería la F que está aquí. En el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de la varianza muestriales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados en base en un tratamiento factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de la varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de menciones de descancelación del pecho en G. En pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración producida de la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración. Listo. Una aceleración de una G es generalmente considerado como un equivalente de la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada de la espalda, 4.1 G. Desplomarse de una silla, 10.1 G. Bajar de un escalón, 8.1 G. Ejemplos de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla a un nivel de significancia de A 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones medias iguales. Tipos de autos. Tipo de auto y número de auto. Tenemos del 1 al 10. Compacto, mediano y grande. Y vamos a hacer el ejercicio. Aquí tenemos los datos ya capturados de las 3 poblaciones, de los carros compactos, medianos y grandes. Vamos a ir a estadística, ANOVA. Vamos a buscar gráfica en ANOVA, prueba de igualdad de varianza. Vamos a hacer una prueba de igualdad de varianza. Le vamos a decir que los datos están en una sola columna, bueno, no, que están por separado. Y aquí ya los tenemos, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. En las gráficas lo vamos a dejar así,
alfa es de 0.05. Hipótesis nula es que todas las variancias sean iguales. La hipótesis alternativa, por lo menos una variancia diferente. Las muestras son 3, número de población son 10 cada una. La desviación estándar es muy parecida, 4.39, 4.35, 4.61. Los intervalos de confianza, con el límite inferior de 1.84062 y el otro 13.8176. El inferior de 2. En autos medianos, el inferior es 2.3487 y superior de 10.62. En autos grandes es de 3.03739 y el superior de 9.2343. En comparaciones múltiples nos dice que el valor de P es de 0.097, que no se parece a nada a nuestro 0.5, por lo tanto no hay evidencia suficiente para determinar que sean iguales las varianzas. En este caso, sí, pues la hipótesis nula no tenemos evidencia suficiente para aceptarla, y la hipótesis alternativa tampoco. Ahora vamos a ir a continuamos. Vamos a hacer el análisis de varianza. Vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a hacer un solo factor. Vamos a decir que está en una columna por separado. Le vamos a cargar estos tres. En opciones, el 95% está bien. Comparaciones, pues vamos a hacer todas. Duque, Feature, Dunet, MCB. Vamos a hacer todas. Gráficas, la de 3 en 1. Resultados, tablas simples. Estos resultados lo dejamos así. Almacenamiento, residuos, no, nada. Y vamos a darle a aceptar. Y bueno, aquí ya está el pergamino con sus respectivas gráficas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis. Y dice, la hipótesis nula, todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa de que todas las medias son iguales. Nivel de significancia, nuestro alfa es de 0.05. La información de factor de 3 autos compactos, autos medianos, grande y compacto. Nos dice que el valor de P es 0.028 en análisis de varianza. En el factor 2, ese es inferior a 0.05. Aquí cabe la posibilidad de que podemos la hipótesis nula aceptar, porque está abajo del 0.05. Más bien de que todas las medias son, de que alguna va a ser diferente. El resultado del modelo es la R cuadrada 23-27%, el ajustado 17-59%, R cuadrada 5-27%. Vemos aquí las medias. La desviación estándar de cada una es 440, 430. La media, 444, 70, 44, 10, 39. Tienen unas medias muy similares. Y comparación en pareja de Tukey. Agrupación de información utilizando el método Tukey y una confianza del 95%. Nos hace 3 comparaciones entre autos compactos, autos medianos y autos grandes. Hace una prueba simultánea de Tukey para diferenciar las medias. En este caso vemos el valor de P entre los autos medianos y los autos compactos, que es 0.040, y aquí entre los autos grandes y los autos compactos hay un nivel de significancia del 0.021. Con esto quiere decir que en este caso, si comparáramos solamente los autos grandes con los autos compactos, sí podríamos aceptar la hipótesis nula, donde todas las medias son iguales. Sin embargo, es el único, y en este caso estamos midiendo 3 diferentes. Vamos a la gráfica. Los asentamientos del 95% de Tukey, diferenciación de las medias para autos compactos y autos medianos.
Y pues aquí vemos que dos de ellas, las de autos medianos y los autos compactos, sí pasan por el cero, y los autos grandes y los autos medianos también pasan por el cero. Sin embargo, si hacemos una relación entre auto grande y auto compacto, no pasa por el cero. Comparación en pareja de feature. Agrupar la información utilizando el método LCD de feature y una confianza del 95%. Autos compactos, autos medianos y autos grandes, con las medidas que ya habíamos mencionado, y una agrupación que hace de AA y BB. Las pruebas individuales de Fisher para diferenciación de las medias nos da exactamente lo mismo, lo que estábamos hablando, el valor de P de 0.203 y el 0.08, el 0.132. ICS individuales del 95% de Fisher, diferencia de las medidas para autos compactos, autos medianos. Nos dice que, como la gráfica anterior, estas sí pasan por el cero, sin embargo, la diferenciación que hay entre autos grandes y autos compactos no pasan por el cero. Si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, autos grandes contra autos compactos son significativamente diferentes. Y hay una similitud entre autos medianos y autos compactos, y entre autos grandes y autos medianos. Las comparaciones múltiples de DoNet con el control, agrupaciones de información utilizando el método DoNet y una confianza del 95%. Los autos compactos 10, aquí tenemos las mismas medias, pruebas simultáneas de DoNet de la media de nivel de media del control. Tenemos exactamente lo mismo. Este método eliminó la comparación entre autos grandes y hizo nada más dos diferenciaciones. Por eso no aparece, bueno, está 0.015% en valor de P ajustado. Pruebas de similitudes de HC1 por la media del nivel, la mayoría de los medios de otro nivel siguen siendo las mismas medias. Nuestros valores de P siguen muy parecidos. Y en las gráficas podemos ver que aquí en la frecuencia, en el histograma, podemos dibujar la campana de Gauss. Y en la gráfica versus ajustes podemos ver que sí hay datos que quedan por fuera, dispersos. Sin embargo, son muy parecidos. Aquí en esta gráfica se puede ver. Con esto vamos por terminado este ejercicio, donde no tenemos suficiente información o datos para aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis alternativa. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos habla sobre el análisis de la varianza, el ejercicio de lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utiliza la unidad de medida HIC para las siglas de Heavy Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, vamos a abrir mi tab. Vamos a poner aquí el auto compacto, el mediano y el grande. Y grande. En el auto compacto tenemos los siguientes datos: 290, 406, 371, 544, 374, 501, 376, 499, 479, 475. El mediano tenemos los siguientes datos: 245, 502, 474, 505, 593, 264, 368, 510,
2.96 y 3.49. En los autos grandes tenemos 3.42, 2.16, 3.35, 6.98, 216, 179, 608, 432, 510 y 332. Ok, aquí tenemos ya los datos listos. Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a estadística a ANOVA y vamos a ver el prueba de igualdad de varianzas. Le vamos a decir que los datos están en la columna por separado y le vamos a dar los tres datos: el compacto, el mediano y el grande. En opciones se queda igual, 95%. Nuestro ejercicio nos dice que es el 0.05% a someter la prueba. Gráficas también, lo dejamos igual. Resultados, almacenamiento, resultados también. Y le vamos a dar a aceptar. Y bueno, aquí podemos ver el valor de P superior a 0.05. Tenemos un valor de P de 120 y de 0.120, 0.12 y un valor de 0.18. Por lo tanto, ya a primera instancia podemos ver que hay una diferenciación entre las medias de estos tres poblaciones que se están tomando en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver la prueba de igualdad. La hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa, por lo menos una varianza es diferente. El nivel de significancia de nuestra alfa es del 0.05. Y tenemos la división estándar muy diferente, una división estándar del compacto del 79, del mediano del 121 y del grande de 179. Comparaciones múltiples, Leven. La prueba de Leven nos dice que es 0.182. Si los intervalos se sobreponen, la división estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, si se sobreponen, en el caso de los medianos y los grandes, tienen una diferencia significativa. Y el compacto no. Vamos a hacer la prueba gráfica de dispersión. Gráfica ANOVA y de un solo factor. Le vamos a decir que está por separado. Y le vamos a dar igual el compacto, mediano y el grande. En opciones le voy a dar 95%, así le voy a dejar. Comparaciones, vamos a hacer todas las pruebas. Le ponemos a aceptar. Comparaciones, está bien así. Gráficas, 3 en 1. Resultados, también está bien. Almacenamiento, también. Vamos a dar a aceptar. Vamos a ver el pergamino que nos sale. En el método nos dice que la hipótesis nula es que todas son iguales. Seguimos con lo mismo. La hipótesis alternativa, no todas las medias son iguales. Nivel de significancia de nuestra alfa es de 0.05. El factor es de 3, compacto, mediano y grande. Son los tres niveles que estamos viendo. Y tenemos en el análisis de la varianza, que es lo que vimos hace rato en el ejercicio pasado, es en el valor de P 0.741, que es diferente a 0.05, ni siquiera se acerca, es superior. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Resumen del modelo es nuestra S 131.299, R cuadrado son 2.20%, R cuadrado ajustado 0.000 y R cuadrado 0.0. Las medias, vamos a ver las medias. Las medias del compacto es 4.31, del mediano es 4.10 y el grande es 3.85. La desviación estándar es 79, 121 y 171. Comparaciones en parejas de Turkey. Cuando ya hacen una comparación entre parejas, nos dice que entre el mediano y el compacto hay una diferencia de medidas de menos 20.9 con un intervalo del centro inferior de 167 a 124, el valor de T es 0.36 y el valor de P ajustado es 0.93, está por lejos.
del 0.05 para aceptar la hipótesis nula. Los grandes y el compacto tienen la diferencia de menos 45.7. Aquí en la gráfica podemos ver que grande y compacto, bueno, el cero pasa por cada uno de ellos. Si el intervalo no contiene ceros, la media correspondiente son significativamente diferentes. Si el intervalo no contiene cero, pero sí contiene cero, los tres, entonces son significativamente iguales, parecidas pero no iguales. Agrupar la información utilizando el método LCD de Fisher y una confianza del 95%. Compacto 10, la media de 4.31, el mediano la media de 4.10, el grande de 3.85. Pruebas individuales de Fisher para las diferencias de las medias. Diferencia de niveles, mediano, compacto, menos 20.09, eficiencia en la diferencia es de 58.7, el valor de T0.76, el valor de P 0.72, 0.44 y 0.67. Por lo tanto, está fuera de nuestro alfa, que es 0.05. Y vamos a ver pruebas simultáneas de HCU, a nivel de mejora. En las gráficas tenemos valores muy parecidos. En la gráfica de probabilidad normal, la campana de Gauss sí se puede hacer en el histograma. Sin embargo, con los resultados que tenemos suficiente información para rechazar la hipótesis nula. Este es el fin del ejercicio número 2. Vamos con el siguiente ejercicio. Buenas tardes, vamos a hacer el ejercicio número 2 de la unidad 3. Vamos a hablar de un poco de análisis de variancia de dos factores. En lo anterior vimos análisis de variancia de un solo factor. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. Cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en la variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de variancia de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón y un efecto del factor columna. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. En el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque automóviles, utilice un nivel de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica donde vamos a tener un factor que es si es extranjero o nacional, y tenemos los otros factores, que es el tamaño del automóvil, que está subdividido en tres variantes: compacto, mediano y grande. Vamos a ir a Minita, donde ya tenemos aquí los datos, y nos dice la desaceleración del pecho en G, los tipos de automóviles y el tamaño. En la casilla de tipo de automóvil podemos ver que está extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil es compacto, mediano y grande, respectivamente. En el ejercicio nos dice que tiene un nivel de significancia del 0.05, y vamos primero a hacer un análisis de las medias. Vamos a ir a estadística, a ANOVA, y vamos a hacer análisis de las medias. La respuesta que queremos es la desaceleración del pecho en gravedad, y uno de los factores va a ser el tipo del automóvil y el otro factor el tamaño.
0.05% es nuestro valor alfa, está bien, y le vamos a dar a aceptar. Vamos a hacer este primer análisis, donde, voy a hacer un poquito más grande, donde normal de 2 factores de desaceleración del pecho, nuestro nivel alfa del 0.05, efectos de la interacción, el tamaño del automóvil, tipo de automóvil, el compacto, el extranjero, el extranjero con compacto grande y mediano, y el compacto nacional, y el grande nacional, y el mediano nacional. Podemos ver que están muy parecidos cada una de estas medias. El efecto principal para los automóviles, efecto del tamaño de un automóvil, la media tiene un mínimo de carros extranjeros, tenemos una media, un límite inferior de 39.16 y uno superior de 44.11. El nacional sube hasta 43.94 y el extranjero tiene una mínima de 39.16. Las medidas, el tamaño del automóvil y el tipo del automóvil. El tamaño del automóvil es compacto, grande y mediano, y tenemos que el compacto tiene una media superior a 45, el grande tiene una media superior, una inferior a 37.41 y el mediano 41.56. A continuación vamos a hacer el análisis de las varianzas, vamos a ir a gráfica, estadística, ANOVA, vamos a hacer ANOVA balanceado. En respuesta a la deceleración, el modelo vamos a poner el tipo de automóvil, el tamaño, después vamos a poner en tercero el tipo de automóvil, el signo de por, el tamaño. En gráficas le vamos a poner 4 en 1 y todo lo demás lo vamos a dejar así. Listo. Voy a grabar, guarda silencio. Por favor. Continuamos con el ejercicio. Vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a poner ANOVA balanceado. Eso ya lo hicimos. No, ya lo tengo. Silencio. A continuación tenemos los resultados ya. El tipo del automóvil tipo fijo, 2 niveles, extranjero y nacional. El tamaño del automóvil también 3 niveles, compacto, grande y mediano. Vamos a ver los valores de P, que son los que importan. 1 está por abajo del 0.05 del valor de significante. El tipo de automóvil con sus medias, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, error, y el resumen del modelo, donde nos dice que este es igual a 464 con una R cuadrada de 52.54. Vamos a analizar esta tabla. Tenemos en la gráfica de dispersión, vemos que todas están pegadas a la línea. En el histograma podemos hacer una campana de Gauss, está muy parejo. En la de dispersión tenemos por aquí valor ajustado, orden de la observación, pero lo importante es el valor de 0.03. A continuación vamos a hacer estadística, ANOVA y prueba de igualdad de varianza, gráfica de efectos intervalos, gráfica de intervalos. Y vamos a hacer con grupos, aceptar. Vamos a poner la variable de gráfica, la desaceleración, y en variables el tipo y el tamaño, ya lo habíamos dicho. Vamos a darle a aceptar. Perdón,
y le vamos a decir que nos dé múltiples gráficas. Bueno, aquí tenemos ya las 1, 2, 3, 4, 5, 6 medias. Vamos a analizar esta gráfica, la gráfica en intervalos de desaceleración del pecho con 95% de índice de confianza para la media, y nos dice que aquí tenemos la primera con 31, con una media más o menos de 47, acá la media es de 39, acá la media es de 45, acá la media es de 43, 36 y 38. Las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos: el tamaño del automóvil, el tipo del automóvil, compacto, grande y mediano en extranjero, y compacto, grande y mediano en nacional, con sus diferentes medios. Vamos a hacer por último la gráfica estadística ANOVA y vamos a hacer la gráfica de efectos principales. Igual le decimos que nuestra respuesta es la desaceleración del pecho, y en factores vamos a poner el tipo y el tamaño. Vamos a analizar esta gráfica de los efectos principales para la desaceleración del pecho en G, medidas de datos. En el tipo de automóvil, la media que tenemos va de límite inferior de 39 a 44, y tamaño del automóvil va de 45 y límite inferior de 36, 38. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís. Para pruebas de choque se utilizan las unidades de medición HIC, por las siglas de Heat Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de variación de dos factores para determinar si existe un efecto de integración. Un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Y bueno, aquí tenemos que hay 9 datos del extranjero, 9 datos del nacional. En este caso hay compacto, mediano y grande. Vamos a ver si existe un efecto de interacción en un efecto de factor de renglón de tipo del automóvil, o sea, entre el extranjero y el nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. En el primer ejercicio vamos a llenar los datos primero. Vamos a básicamente vamos a modificar los datos que están aquí. Vamos a vaciar los datos. Vamos a utilizar tenemos extranjero compacto 290, luego tenemos 544, luego tenemos 501, extranjero mediano tenemos 245, después tenemos 502, luego 393, luego 474, luego 368, luego no, esta 474 tampoco. Del 393 nos vamos a 340, extranjero grande 342, 698, 332. Y luego ahora sí vamos a nacionales: 406,
371, 376. Nacional es mediano, 464, 368, 349, 169. Creo que me equivoqué. Vamos a checarlos. 290, 544, 501, 245, 502, 393, 342, 698, 332, 406, 371, 376, 474, 368, 343, 160. Aquí es 216, 335 y por último 169. Listo. Ya tenemos los nuevos datos. Vamos a ver choque de automóvil, ejercicio, lesiones en la cabeza. Ante los datos, lesiones en la cabeza, meningitis para las pruebas de choque, se utiliza la unidad de medida para hacer de HIT-0. Presenta como un criterio estándar de lesiones en la utilizan en este valencia de los factores para determinar si existe un efecto. Factura de columna de variancia de dos factores para ver si existe un efecto de interacción. Pecho en G. Se utilizan las unidades de medidas HIT. Entonces es unidad de medida HIT por decirles lesiones de cabeza. Vamos a hacer vamos a hacer el análisis de las medias. Vamos a estadística, ANOVA y vamos a hacer un análisis de medias. Le vamos a decir que las lesiones de cabeza es lo primero y el primer factor es el tipo de automóvil y el tamaño. Con 0.5, como nuestro ejercicio nos lo dice, 0.05 de nivel de confiabilidad. Le vamos a poner a aceptar y vamos a analizar esta gráfica. A diferencia del ejercicio anterior, sí tenemos una separación entre las medias del auto grande, mediano, del extranjero. El grande nacional también se separa bastante de las demás medias. Vamos a ver que nuestro alfa es del 0.05. El efecto principal de tipo de autobuses efecto principal del tamaño del automóvil. Tenemos que el extranjero mediano llega a un pico de 4.27 y el límite inferior es de 3.40. El mediano compacto, las medias nos dice que tiene un valor de 4.14 y 3.48 respectivamente. El mediano nos dice que tiene un 383.9, 388 está muy cerca de la media. Ahora vamos a ir a sacar el estudio de las varianzas, estadística, ANOVA, y vamos a hacer la gráfica de efectos principales. Me equivoqué. ¿Okay? Estadística, ANOVA balanceado. Lesiones en la cabeza, el modelo va a ser factores. A continuación vamos a poner el modelo las lesiones de cabeza H y C, que es lo que estamos mirando. Los factores automóvil. Ok, no, aquí no. No.
Gráfica ANOVA. ANOVA balanceado. Vamos a poner la respuesta aquí. El modelo es este, es el tamaño. El otro modelo es el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Gráficas vamos a poner 4 en 1. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Y aquí tenemos los datos. Información del factor. Lesiones de cabeza H y C versus tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Factor tipo de automóvil fijo. Niveles 2 que tiene extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil que tiene 3 niveles, compacto, grande y mediano. El análisis de la varianza de lesiones de cabeza H y C nos dice que ya de entrada podemos ver el valor de P, que todos están diferentes a 0.05. Tipo de automóvil, el primer tipo de automóvil, nuestro valor F 2.25, nuestro valor F de automóvil, tamaño de automóvil 0.44 y tipo de automóvil 1.41. Vamos a ver las gráficas. Nuestra gráfica de dispersión, por ahí tenemos uno que se dispersa abajo y uno en la parte superior, sin embargo los demás están muy apegados. En el histograma podemos hacer nuestra campana de Gauss, residuos, un poco de residuos versus ajustes y versus el orden. Por último vamos a hacer la gráfica estadística ANOVA y vamos a hacer una gráfica de intervalos. Vamos a hacer con grupos y vamos a poner la variable de la gráfica que sea las lesiones, el tipo del automóvil y el tamaño del automóvil. Aquí tenemos 6 medios. Gráfica de intervalo de lesiones. Tenemos la del auto compacto extranjero, la de el auto grande, la del mediano, el compacto, grande y mediano nacional. Las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Vamos a hacer la gráfica estadística ANOVA, gráfica de efectos principales. Igual le decimos que los factores es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En opciones, si todo está igual, lo dejamos. Vamos a ver esta gráfica. Y dice la gráfica de efectos principales para las lesiones de cabeza H y C, medias de datos. Tipo de automóvil. Nos dice que en el nacional y en el extranjero. El nacional está con un inferior de 340.44 y el extranjero está con una media superior de 427.44. Respecto a los tamaños, podemos ver que tiene una media de 4.14, el compacto, y el grande tiene una media de 3.48.66, y por último el mediano tiene una media de 3.88.5. Vamos a ver los datos. Algo me faltó. Estadística ANOVA. Listo. Estadística ANOVA. Gráfica de intervalos, prueba de igualdad, ANOVA balanceo. Ok, vamos a hacer este de nuevo. Gráfica 4 en 1, ya está. Ok. Bueno, básicamente la respuesta que la tenemos aquí, tenemos medias que son diferentes, por lo tanto no existe esa correlación entre las medias. Entre la información del factor tipo de automóvil y el extranjero. Volvemos a hacer la última gráfica. Tenía duda, pues sin embargo ya miré que estaba bien. Gráfica de efectos principales, y aquí tenemos la última gráfica. Con esto terminamos el ejercicio segundo de la unidad 3, estadística diferencial. Mi nombre es Emanuel Molina Delgado. Gracias por ver este video.